Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 2 de la carta, capítulo 2 de la segunda carta a los Efesios. ¿Seguro que solo hay una? ¿Están seguros? Veo que no han leído. Lea Apocalipsis 2 y esa es la segunda carta a los Efesios. Ojo, ojo con eso. Ustedes son muy inteligentes. Entonces, ¿sí hay segunda carta o no? Y es enviada nada más y nada menos que por el Señor al ángel de la iglesia. ¿Sabe que una cosa he visto yo en los cristianos? Y es que leemos y leemos por leer, ¿no? Algo así. Pero qué bueno que nos detengamos con lujo de detalles cuando leemos la palabra. Porque a veces un artículo dice tanto que cuando no se ubica como es y donde es y en el tiempo que es y a quién es, podemos resultar mal. Entonces vamos a leer en la segunda carta a los Efesios. Alguien por ahí debe estar diciendo como aquí, ¿no? Pastor. Claro, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia. ¿A dónde? En Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué carta tan bonita, ¿no? Poderosa, dijo por allá Armandito. Poderosa. Pueden sentarse, sean tan amables. Si termináramos el culto ya, ¿usted cree que aprendió algo hoy? ¿Qué aprendió? Algo aprendemos en cada culto, ¿cierto? Algo aprendemos. Entonces, vamos a tener en cuenta cosas muy importantes en el estudio de la palabra. Permítame hacer historia, porque no podemos hablar de esto sin hacer historia. En el capítulo 19 del libro de los Hechos leemos: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: caramba, eso es raro, porque Juan a todo el que bautizaba le decía que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Dice que cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y entonces, poniendo Pablo las manos sobre ellos, recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Eran por todo unos 12 hombres. Ahí arranca la iglesia de Éfeso. Comienza así.
Luego Pablo escribe la primera carta a los Efesios, que es la carta a los Efesios, que esa sí se la saben de memoria ustedes, creo que la han leído y ya se la saben de memoria. Y en ella encontramos pues una enseñanza muy interesante, porque hay un trasfondo cultural que afectaba la fe de los cristianos. Pues todos saben que en Éfeso la deidad principal era Diana. ¿Lo recuerdas? La diosa de los efesios, que era la diosa de la fertilidad, de la embriaguez y de un sinnúmero de cosas. Yo tuve la oportunidad de estar en un templo, o mejor la ruina de un templo hecho para esa deidad en Portugal. Tuve la oportunidad de mirar la ruina de un templo y decía templo de la diosa Diana. Hasta hoy existen ruinas de ello, ¿sí? Y resulta que el fenómeno que se da según la carta a los Efesios y que lleva a Pablo a escribir esa carta va a ser el mismo problema que Dios ve al enviar la segunda carta al ángel. Y me encanta algunos aspectos que quiero que tengan en cuenta. Primero, Dios le envía la carta al ángel. Lo que Dios tenga que decirle a la iglesia se lo dirá a través de su ángel. ¿Quién es el ángel de la iglesia en este caso? El pastor. Si usted mira el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, le da la explicación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, en ese orden de ideas, los pastores eran los ángeles que estaban llamados a llevar el mensaje, porque ángel hoy viene del griego angelus, que quiere decir mensajero. Entonces, el pastor de la iglesia en Éfeso era el ángel para esa iglesia. Y había una problemática que Pablo no alcanzó a corregir, aunque la enseñó, pero la gente no entendió. Timoteo se la repitió a los efesios, pero ellos persistieron. Entonces Dios le hace llegar una carta al pastor del momento para mostrarle el problema tan interesante en ambos campos, porque hay un aspecto muy positivo de la iglesia. Si usted mira bien, encuentra que el ángel está en las manos de Dios, que él se mueve en medio de los candeleros, es decir, de la iglesia, y le valora todo lo bueno que tiene esa iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. O sea, era una iglesia ¿qué? Celosa. Y has probado a los que, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En la iglesia de Éfeso se levantaron unos apóstoles que buscaban en los tiempos de Pablo desvirtuar el mensaje de Pablo como apóstol para posesionarse en ellos, tratando de suplantar la autoridad apostólica que tenía Pablo. Y aquí se vuelve a decir de que esa iglesia tenía carácter cristiano de tal manera que había probado a los llamados apóstoles y había descubierto que eran falsos, que eran mentirosos, que no
tenían la mínima posibilidad de ocupar semejante lugar en la obra de Dios. Además, Él les dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, esa iglesia tenía una cantidad de cosas que buenas, muy buenas. Pero lo que más me parece importante es la forma como Dios hace llegar el mensaje. Primero les da zanahoria, los pone arriba, los elogia, los mima, los consiente, los valora. Es una enseñanza muy importante para el pastor de hoy y para el cristiano de hoy cuando vaya a exhortar a alguien. Valorarle todo lo bueno, porque cuando alguien se equivoca no necesariamente es que sea malo, puede tener cosas muy buenas, pero que hay algo que está afectando su vida cristiana. Entonces Dios en todas las cartas valora lo bueno de cada iglesia y luego le dice el problema que está afectando esa relación con Dios. ¿Qué tal que las parejas aprendiéramos eso, no? A valorarle todo lo bueno al esposo o a la esposa y después decirle, pero venga, hay algo que está afectando nuestra relación. ¿Cree usted que se prestaría para problemas tan serios como démonos un tiempo, vete para tu casa, miremos a ver si nos hacemos falta? No aparecería ese léxico. ¿Sabe qué? Separémonos. Tú y yo no nos entendemos. Lo mejor es el divorcio. Hagamos una cosa, partamos bienes, no nos divorciamos, démonos un tiempo a ver qué sucede. Eso no pasaría. Eso no pasaría. Si primero se le valorara lo bueno a él o a ella y luego con humildad, con sabiduría, con paciencia, se generara conciencia acerca de aquello que afecta la relación. Dios, ese es el ejemplo que nos da aquí. Hay cosas que tiene muy bueno la iglesia de Éfeso, pero hay algo que está afectando ¿qué? Su relación con Dios. ¿Y qué es lo que ha afectado esa relación? Que ellos han dejado el fervor. Ese fervor que hay en el cristiano cuando conoce el evangelio, cuando entiende el evangelio. Ese fervor que lleva al creyente a no mirar noche fría, ni camino largo, ni peligros en el viaje, ni tiempo, nada, sino que su fervor lo lleva a tener una muy gran dedicación a su vida íntima con Dios, donde busca la forma de estar con Dios, hablarle a Dios, escuchar a Dios. Y eso a veces, como pasó allá, puede pasar hoy. A esa iglesia, teniendo todo lo bueno, habían menguado en la oración, en el estudio de la palabra, en la comunión de los santos, en la difusión del evangelio, en la vivencia espiritual de cada uno. Habían menguado en todos esos aspectos. Habían dejado su primer amor. Cualquier cosa es más importante para la iglesia de Éfeso. Ir a la reunión familiar, recibir a la suegra, hacer un negocio, salir al parque, verme el partido, cualquier cosa. Hoy hay culto, Pepe. Sí, pero es que el partido iba a estar, vea, 1-A. Entonces se queda y deja lo más importante. Eso pasó en la iglesia de Éfeso, que fueron reemplazando las cosas importantes por las menos importantes. Y a eso es a lo que Dios le llama: tengo contra ti que has dejado ¿qué? Porque cuando uno está enamorado, que mamá eche cantaleta, que papá se enoje, no importa que haya peligro en el camino,
que haya lluvia. ¿Recuerdas la pareja aquella que estaba muy enamorada? El hombre le dice a ella: estoy tan enamorado de ti que nada ni nadie me podrá separar. Estoy dispuesto a ofrendar mi vida, pase lo que pase, no importa que vengan situaciones difíciles. Y el tipo pues le hace hasta un poema mientras la luna entra por la ventana, y al despedirse ella le dice: mi amor, ¿vienes mañana? Y él dijo: si no llueve. Pues hermano, aquí hay que tener en cuenta qué es lo más importante. ¿Qué es más importante para usted? ¿Qué es más importante para mí? ¿Es más importante ir a pasear exactamente en el momento del culto? ¿Es más importante el partido de mi equipo preferido? ¿Es más importante la visita del amigo, de la familia? ¿O es más importante Dios? ¿Qué es más importante? Entonces, acuérdense, cuando ustedes sepan que hay un lugar, un momento importante para estar en comunión con los santos y para encontrarse con Dios de una manera especial, y aparece otra cosa, usted debe de establecer la diferencia. ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? A mí me han dicho hermanos: hermano, yo no voy a poder estar en la escuela dominical. ¿Por qué no vas a estar en la escuela dominical? No, es que lo que pasa es que tengo un compromiso con alguien y pues yo quería hacerle saber, a ver usted qué dice. Digo: no, pues yo no te voy a decir qué hagas, simplemente mira qué es más importante. Si es más importante tus amigos, ve con ellos. Si de pronto es más importante Dios, aquí te espero. El pastor no tiene esclavos. Los creyentes son libres, ellos pueden ir. Pero recuerde que cuando dejamos lo más importante por lo menos importante, Dios nos dice que tiene contra nosotros que hemos dejado lo más importante. Porque no debe de haber en usted y en mí un amor superior a algo o a alguien que el que debemos de tener para con Él. Él debe de ocupar el primer lugar. Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Necesitamos eso. Me encanta ese escrito de Job, ¿lo recuerdas? ¿Quién me volviera como en los días de mi juventud, cuando el favor de Jehová estaba sobre la faz de mi tienda? El tipo está seco. Lo que le pasa a David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré? El tipo se está muriendo. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Que hubo otras cosas más importantes que el Dios al cual ellos adoraban. Y resulta que Dios no obliga a nadie a que esté con Él. Es una decisión nuestra, ¿cierto? Personal. Por eso es que el pasaje es interesante, pues va de manera general, pero al final lo da a cada uno en particular, porque al final la salvación no es colectiva, la salvación es el que tenga oídos. Ojo con eso. El mensaje es abierto, pero la conclusión es: cada uno es responsable de tener esa buena relación con Dios. El que tenga que oiga. No dice los que tengan, el que tenga oídos.
Entonces aquí vale la pena que hagamos la reflexión. Este año esperemos que Dios, en el poder de su Espíritu, active ese amor hacia Él, de tal manera que la lluvia no lo ataje, que las visitas no lo estorben. Al contrario, esas visitas se conviertan en la posibilidad de que usted se vuelva un misionero para ellos, trayéndolos al culto, ¿verdad? Que los negocios, los amigos, las reuniones extras no vayan a ocupar el lugar que debe de ocupar Dios en su vida y en mi vida. ¿Cómo es que dice la cancioncita? Jesús, tú eres la persona más importante. No hay otro tan importante como Él. Un día estaba orando y entonces llegó un hermano allá a moverme. Hermano, que vea que es que esto, que lo necesitan allá. Le dije, hermano, hay 3 tiempos sagrados: cuando el hombre se alimenta, cuando el hombre está descansando y cuando el hombre está orando. Sí, mamá estaba viva todavía. Dije, si le traen la noticia a usted allá que mi mamá se murió, no me interrumpa mi comunicación con Dios. Ya se murió, después iré y la enterraré. Porque no hay un momento más sagrado que aquel cuando el hombre está en la presencia de Dios, que los cristianos debemos de aprender a respetar. Porque Él debe de ocupar ¿qué? El primer lugar. Y esa es la queja de Dios a la iglesia de Éfeso. Y esa puede ser la queja de Dios hoy a la iglesia en el Boyacá Real. Terminamos un año. Le dimos de verdad el primer lugar al que nos dio el primer lugar a nosotros. No sé si usted lo habrá entendido así, pero Dios nos dio el primer lugar a nosotros. No se lo dio al sol, no se lo dio a la luna, no se lo dio al mar, no se lo dio a los ángeles. Escuche, porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Dios nos dio el primer lugar. La pregunta es, ¿correspondemos de igual manera? ¿No lo hicimos? Pues vamos a hacerlo a partir de hoy. Gloria a Dios. Que usted se acuerde que Él es, sin duda alguna, el ser más importante en su vida, porque ya está escrito, dicho por Él mismo: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí. Ve, hermano, usted puede ser muy inteligente, tener mucho dinero, saber de estrategias, haga lo que quiera, pero usted como cristiano sin Dios está perdido. Sin Dios no hay nada. La importancia del cristiano es poder gritar a los 4 vientos: tengo un Dios, el único. Porque Dios sí tenemos nosotros. Alabe el poderoso nombre de Cristo. Démosle el primer lugar a Él. Que no hayan amores extraños. Que no hayan amores diferentes que reemplacen al amor más grande, al amor que sí vale la pena, al amor que es eterno, al amor que lo ha hecho todo de manera incondicional y a pesar de y por encima de, Él nos sigue amando. Y eso es lo que Él quiere, que no olvidemos ese momento de relación, de intimidad, donde lo primero era Dios, lo segundo era Dios, lo tercero era Dios. Al final todo era Dios para ellos. Pero un día se levantan y dicen: hagamos otras cosas.
porque hay otras cosas que son muy importantes. Ir a piscina, por ejemplo. Venga, pero es que hoy es un día muy importante porque hoy hay un culto de oración y enseñanza. No importa. Voy la otra semana. Eso es lo que él está diciendo aquí. Y algo muy interesante que no debes de olvidar. ¿Los manda a qué? ¿A qué los manda? Mire lo que les dice. Recuerda, por tanto, de dónde has y qué. Y arrepiéntete. ¿Y qué más? Y haz las primeras obras. Que es el cuestionamiento que aparece en la carta a los Hebreos capítulo 5, cuando se habla del Señor Jesús y se le dice a la iglesia dispersa, pero acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, pues teniendo tiempo de ser maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. A la iglesia de Éfeso había que volverle a enseñar ¿qué? El arrepentimiento. Que se dieran cuenta dónde estaban y a dónde habían caído. Y para eso había que enseñarles el arrepentimiento. Vuelvan a comenzar. Y con una advertencia: si no lo hacen, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Hermano, tengamos en cuenta, porque a mí me está encantando este pasaje, al pensar todo lo que está diciendo, porque imagínese un pastor sin iglesia. Tú tienes que decirles la verdad, quieran escuchar o no quieran, porque si no lo hace, lo dejo sin iglesia. Eso es lo que le está diciendo. Léalo bien. Le quito el candelero, le quito aquella gente sobre la cual usted está puesto como pastor. Tremendo, ¿no? Hombre, hermano, vale la pena que nos detengamos a mirar este mensaje y hagamos lo que tengamos que hacer, dejemos lo que tengamos que dejar. Si tenemos que arrepentirnos, vamos a arrepentirnos. Y si tenemos que comenzar de nuevo, comencemos de nuevo. Usted puede perderlo todo, pero no vaya a perder ese privilegio de tener a Dios en su vida, de ser mimado por Dios, consentido por Dios, de poder hablar con Él y que Él lo escuche. Alabe el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Eso sí, hay un estímulo al principio, hay una amonestación grande en el centro del sermón, pero hay una conclusión corta muy interesante en esa enseñanza. ¿Cuál es? Sencillo. El que venza, le voy a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Es decir, tú vences y jamás morirás. Porque comer del árbol de la vida implicaba ser inmortal. Y eso implica hoy para los que pongamos por obra la palabra, Él nos da el privilegio de comer del árbol de la vida y entonces la inmortalidad estará garantizada. Pero para eso hay que hacer algo: vencer. Y si se trata de vencer, está ahí algo que a lo mejor usted no se ha dado cuenta, y es luchar. Hay una adversidad, que son los deseos de los ojos, que son los deseos de la carne, que son la vanagloria de la vida, que son mi ego, mi yo, mi privacidad, mis derechos, yo también. Y se le olvida que los siervos no tienen derechos. Y somos siervos de Jesús. Él es el dueño de nuestra vida y hemos de hacer lo que Él diga, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Al final, Él es Dios, Él es nuestro amo, dueño y Señor,
Y Él dice, si me amáis, entonces a obedecer, a vivir como cristianos, porque el tiempo se está acabando, la venida del Señor está cerca, y si nos descuidamos, vamos a perder todo por un momentico, por una distracción. La Biblia muestra ejemplos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, hay varios ejemplos para que no murmuremos como ellos, para que no seamos incrédulos como ellos, para que no juguemos como ellos. ¿Cierto? La mujer de Lot se distrajo y ahí terminó. Que no le suceda a usted lo mismo. Está advertido. No lo digo yo, lo dice Dios. Y hoy lo hemos refrescado aquí. Recuerda, el pastor como la iglesia, estamos en las manos de Dios y dependemos de Dios. Él nos valora todo lo bueno, pero también nos dice las falencias. Y si sabemos cuáles son, corrijámoslas. Porque al final tendremos un resultado, la inmortalidad. Demos gracias. Señor, te damos gracias por esta enseñanza.